Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos en una nueva charla de Causa y Pacha Tarpoy, donde sembrar una semilla de sabiduría es cultivar inspiración. Hoy estamos con Pedro Cruz, que nos va a compartir su sabiduría sobre las nuevas constelaciones familiares y las órdenes del amor. Hola Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, querido Adrián, qué gusto verte. Me da mucho gusto. Bueno, listo. Bienvenido a esta charla que nos vas a ofrecer, así que te dejo aquí para que te puedas explayar tu sabiduría. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Adrián. Gracias por esta invitación. Todo el mundo de las constelaciones familiares ha tenido un gran desarrollo. Hay un antes y hay un después. Dentro de lo que se conoce como el desarrollador de esta metodología, el alemán Bert Hellinger, le llamó las constelaciones tradicionales y las nuevas constelaciones, hasta el último punto donde él trascendió y evolucionó. Este tipo de trabajo eh, habla acerca de lo que viene siendo los sistemas. Todos formamos parte de un sistema. Habla acerca de lo que viene siendo el orden, ¿ok? El orden no como ordenanza, sino como un equilibrio que él encontró con la tribu de los Zulúes. Y hay una evolución en el trabajo de las constelaciones. Las constelaciones tradicionales, como Bergelinger le llamó, a las anteriores, y las nuevas constelaciones, que es lo último que él dejó. En el cual en este último trabajo, eh, dentro de este marco más de pensamiento entre bueno y malo, era lo que ocupaba el sistema familiar en una constelación. Las nuevas constelaciones familiares se trabaja específicamente ya no buscando a un ancestro, ya no se busca a esta persona que por haber hecho alguna cosa tú tienes fregada la vida. Así lo veían el trabajo anterior, pero ahora se trabaja dentro de sanar a todo el sistema familiar en referente a una situación, a un suceso, y este trabajo de las nuevas constelaciones todavía sigue las bases generales que son los órdenes del amor, pero ya desde otra visión, desde otro concepto. Fue Bergelinger como desarrollador, fue entendiendo y se dio cuenta que en muchas ocasiones, eh, en lo que se considera las constelaciones tradicionales, se manipulaba muchas veces, se exponían las personas. Incluso hay estudios donde presos eh, que habían hecho constelaciones, el saber cuál era su origen los traumaba. De manera que ya no es necesario ver, ya no es necesario tener tanta información y es necesario ir a lo que se necesita. Por eso ya no es tanta información de un ancestro y exponer a la persona. Ahora en este momento es ir hacia la sanación de todo el sistema familiar. ¿Ok? Ya no trabajamos buscando la historia, sino buscando a todas las personas que vivieron esta situación, que estuvieron en esta frecuencia, y a diferencia de las tradicionales constelaciones que era el facilitador, Bergelinger le llamó que le entregábamos esto a algo más grande. Y algo más grande es la energía que está en todos lados, la energía de sanación, la energía que mueve. Así como mueve tu interior, tú no le dices a tu estómago cómo se debe mover, a tu sangre, a tus pulmones. A esta energía es a la que acudimos para hacer este trabajo en profundidad. Qué bueno, qué buena información, Pedro. Bueno, te cuento, Pedro, yo también anduve por ahí estudiando un poco de constelaciones ahí por Argentina. Esta energía sería el campo cuántico con el cual una persona, aunque no esté interviniendo, porque a veces vamos a decir, el consultante que es guiado por un facilitador, se queda solamente sentado mirando justamente ese escenario que el facilitador a través de varias personas se van mostrando. Entonces, justamente este campo cuántico que se genera es justamente de esa persona que tiene esa duda o a veces querer resolver algo que no se sabe de dónde viene, ¿sí? Entonces, y lo que me pareció muy fascinante a mí una vez, para entrar ya también un poquito en el tema, es una vez yo fui a ver una constelación de donde yo no tenía nada que ver, ¿sí? Y resulta que estaban tratando un tema familiar de una persona que estaba ahí mostrándose. Pero ese movimiento, ¿sí?, que se estaba generando por una familia,
a mí en ese momento me afectó de tal manera que se representaba con mi situación de pareja, ¿sí? O sea, que ese campo de energía que podemos decir que viene para una persona, ¿sí? Puede venir de otra manera para otra, de otra manera para otra. Eso es lo maravilloso, ¿no es cierto, Pedro, de las constelaciones? Sí, así es. Se llama simplemente vibración, ¿ok? Nota vibracional, yo le podría llamar, en el cual estás en una nota y lo semejante va a traer a lo semejante, va a traer a otra nota vibracional, ¿ok? Y justamente todas las personas que llegan a un taller de nuevas constelaciones familiares van a entrar en esa vibración y en ese marco, referente a que aparentemente va a ser el tema de la persona que quiere sanar su historia, y todas las personas que están dentro del taller, por eso le llamamos taller de constelaciones, van a estar en resonancia y van a estar sanando. Posteriormente, otra persona expone otro tema y al mismo tiempo esa misma nota de vibración va a generar la resonancia de sanación en este tipo de personas. Y en los talleres más de 17 años, 18 años, que llegan las personas a resolver un tema, y las que iban a llegar muchas veces cancelan y llegan gente nueva, pero llegan siempre las que tienen que estar. Siempre, y esto no es exclusivo de las constelaciones, esto está en todo. Lo semejante atrae a lo semejante. Para ya sea lo que hemos aprendido en la escuela, la construcción o la destrucción, básicamente. Pedro, ¿qué necesita una persona para hacer una sesión de nuevas constelaciones familiares para, como tú dices, para sanar? O si quiere, por ejemplo, empezar un taller para formarse como facilitador de nuevas constelaciones familiares. Te voy a contar un poco acerca de mi maestro. Hablo de él porque tuve cercanía, fui alumno directo de Bergelinger y era muy, muy interesante su trabajo. Él trabajaba y de pronto llegaba una persona y simplemente lo observaba, le veía y le decía lo siguiente: no estamos jugando, ya te puedes bajar. O le decía: tú no me respetas. Antes de que Bergelinger comenzara con el trabajo de las constelaciones y posteriormente de las nuevas constelaciones, estaba en su marco teórico práctico lo que viene siendo el análisis transaccional. Y muchas veces en el análisis transaccional vemos que la gente llega en estado niño o llega en estado adulto. Esta es un pensamiento interno en nosotros, y en el estado niño jamás, jamás vas a poder encontrar una solución. Me hizo, me dijo, yo no tuve la culpa. Ese es el estado niño que tenemos internamente. El estado adulto es: tú deberías de hacerte responsable, tú deberías de actuar, te tocaba a ti hacer. Y es el estado padre regañando. Por eso es que, ¿cuál es la mejor forma? Es desde el adulto decir: yo decido, yo decido resolver. Y cuando Bert Hellinger veía a las personas que estaban en el estado adulto, les escuchaba, pero ya desde antes ya les estaba dando prácticamente terapia. Y las personas, eh, fue juzgado porque no entendían estos conceptos. Y las personas regresaban posteriormente, regresaban con mucha fuerza, regresaban con mucha comprensión, regresaban con mucho entendimiento, asintiendo que ahora sí estaban listas. Y para prepararse más que nada es, primero que nada, darte cuenta que no estás trabajando para ti, estás trabajando para todo tu sistema familiar. Y esa es la bendición de un facilitador: el poder estar al servicio de la vida, al servicio de los sistemas familiares. Posteriormente, no se necesita haberse ido a una cueva a meditar o tener un don divino, no. Simplemente, así como yo llegué a las constelaciones, que yo llegué porque deseaba sanar y de pronto me vi envuelto, enamorado de esta técnica, y abandoné todo. En ese instante abandoné a lo que me dedicaba, pero más que nada es el deseo de sanar tú, el deseo de resolver tú desde el adulto, el decidir, y posteriormente se va dando por añadidura, encontrarte, y te das cuenta que ya cuando empiezas a sanar es toda una historia atrás de ti. Es la historia de tu papá, la historia de tu mamá, la historia de tus abuelas, abuelos, la historia de tus ancestras, lo que viene siendo
muchísimas generaciones, hasta 1000 generaciones, estamos tocando y me ha tocado tocar a través de esto y saber que estamos compartiendo en esta misma resonancia, en la resonancia que había anteriormente, tú vas a ir a otra resonancia y en esa resonancia ahora vas a llevarles a las personas a compartir esto. Esto es lo básico que te podría decir. Básicamente esto podría estar funcionando como un efecto mariposa dentro del sistema familiar, vibracionalmente hablando, ¿no? Donde a través de nuestra propia sanación hace efecto tanto a nuestros ancestros como a nuestros descendientes, si es que tenemos hijos. ¿Sí? Totalmente, totalmente, pero simplemente hay dos formas, uno consciente y otro no consciente. No consciente, no nos damos cuenta que nosotros impactamos al campo de conciencia, nosotros impactamos al campo de la humanidad, a estos campos mórficos, nosotros estamos todo el tiempo mandando, mandando, mandando. Yo me enojo, yo estoy furioso, ¿ok? Es también la vibración que alguien colocó, que yo también la recibí, pero ahora desde la conciencia es qué es lo que tú compartes con la humanidad. Desde lo sistémico hablamos, me lo mencioné al inicio. ¿Qué es lo sistémico? Es lo que está compuesto de individualidades que forman una totalidad. Yo estoy compuesto de sistemas, sistema óseo, compuesto de huesos, sistema estructural, compuesto con la caja torácica y toda esta parte de mi estructura, sistema inmunológico, y todo esto crean lo que viene siendo el individuo, ya sea Pedro, ya sea Adrián, ya sea María, ya sea José Luis. Y dentro de esto es que compartimos y que todos somos parte. Si yo hago algo a mí mismo, estoy haciéndome daño. Si yo acomodo algo en mí, me estoy dando ese regalo a mí, le estoy dando el regalo. Y es la forma como hemos compartido cientos y cientos y miles de años esta vibración a nuestros semejantes, en este caso al campo de la humanidad. Si bien se llaman nuevas constelaciones familiares, ¿yo puedo sanar otros asuntos? Por ejemplo, como se ha visto, o como lo he visto dicho, sanar con situaciones específicas como una guerra, situaciones específicas como un aburrimiento familiar, o por ejemplo, con el dinero. ¿Se puede hacer esto con las constelaciones familiares? ¿Con las nuevas constelaciones familiares? Sí, al inicio te voy a compartir cómo inició. Era un experimento, entre comillas, de buen deseo para sanar a la persona. Y esto venía justamente de la técnica de Moreno, que era grito primario. Se colocaba a una persona y se le colocaba a sus papás y a su mamá para que expresaran, para que dijeran todo lo que estaba ahí guardado. Y las personas hacían esto, pero algo sucedía que dentro de esos representantes empezaban a mostrar información, empezaban a actuar como papá y como mamá sin ni siquiera haber conocido. Así empezaron el trabajo de las constelaciones familiares con Virginia Satir y otros grandes terapeutas. Posteriormente, Bert Hellinger llega y empieza a compartir, ya introduce, por eso es el desarrollador. Bert Hellinger en todo momento dijo, yo no lo inventé, cuando yo llegué ya estaba, pero no sabía ni siquiera lo que era. Y Bert Hellinger le da toda esta fuerza y la transforma en las nuevas constelaciones familiares, en el cual justamente a través de esta técnica milenaria que tiene psicología y tiene el chamanismo, ¿ok? Tuvo Bert Hellinger sus maestros en la tribu de los Zulúes, que ahí estuvo el chamanismo presente. Tuvo muchísimos maestros como le llaman, él hablaba mucho de Don Juan Matus y estuvo con él presente, acompañándolo y dándole toda este campo de conciencia y este campo de información. Así es que es una mezcla híbrida entre chamanismo y psicología, y en el cual vamos a mundos sutiles, a mundos no conocidos, a mundos desconocidos, pero a mundos que están conectados e interrelacionados, y plataformas que están ahí para llevar a la conciencia y a sanar al sistema, a sanar
a nuestros ancestros, a sanar a todos los que ya partieron. Y de ahí es como inicia todo este trabajo de las nuevas constelaciones, de las constelaciones tradicionales, pero estoy hablando ya años y años y años y años, años de evolución referente a ello. Pedro, cuéntanos un poquito, ¿cómo sería una constelación? Cuando viene un grupo de personas, vienen bastantes, o vienen algunos consultantes, ¿cómo es que hacía pequeños rasgos y bien generalizados, cómo es que se forma una constelación? ¿Cómo es que actúan esta energía en este campo cuántico? Con todo gusto voy a contestar, solamente que aún te voy a contestar la pregunta que me hiciste, ¿ok? Referente a qué se puede trabajar. Todo lo que te detenga, todo lo que te esté limitando, todo lo que te sientas que te está bloqueando, todas esas repeticiones que tú has visto en tu sistema familiar, como en la parte de divorcios, en la parte de economía, en la parte de conflictos laborales, en la parte de que te sientes perdida, te sientes perdido. Ahí estás simplemente tú en un campo de resonancia. Hablaba al inicio, ¿ok? Las constelaciones tradicionales empezaron a mover de esta forma. Para iniciar, no era su nombre original, era configuraciones familiares que traducido del alemán a lo que viene siendo el inglés se cambió a, a Family Constellation, ¿ok? Y ya se quedó así. Posteriormente ya nadie se quedó con el nombre y se le dio el nombre, se le dejó el nombre porque también está en las constelaciones, están los sistemas, está el Sol y todo está esta parte, el movimiento de las órbitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, cómo funciona? Funciona simplemente, como decía al inicio, que a través de este trabajo de Moreno, era muy interesante el ver y observar las dinámicas y se trabajaba en las constelaciones tradicionales solamente con el sistema familiar. Papá, mamá, lo que sucedió atrás y todo lo que eh, estaba repercutiendo. Así era la mirada sistémica de los consteladores de este tiempo. ¿Ok? Después cambia. A ver, Hellinger le preguntan qué son las constelaciones familiares y explicaba todo esto que te estoy hablando. Y en sus últimos días, antes de que trascendiera, le preguntaron qué son las constelaciones y él dice, aún no lo sé. ¿Qué se puede trabajar ahora con las nuevas constelaciones familiares? Se puede trabajar el inconsciente, se trabaja desde el subconsciente, todos los patrones se trabaja desde el supraconsciente. El inconsciente y el subconsciente va relacionado a estas historias ocultas guardadas de nuestros ancestros que tienen que ser liberadas, guardados de la humanidad y dentro del supraconsciente todo lo que tiene que ver con el alma. Ya se empieza a trabajar con temas de vidas pasadas en una constelación, se puede trabajar en universos paralelos, se puede trabajar directamente ya a nivel con los animales, se puede trabajar a nivel con todo lo compartido, ¿ok? Todo lo que es sistema se puede trabajar desde esta forma y desde esta frecuencia. ¿Y cómo se trabaja en esto? ¿Ok? Simplemente es en el tono de vibración. De esta vibración hay un emisor y hay un receptor. Y va a haber personas que van a ser los representantes, personas que van a estar simplemente observando y la persona que es la que va a estar mandando toda su proyección de su tema y se va a reflejar toda la historia. En las tradicionales, el facilitador le tenía que estar traduciendo y diciendo esto pasó y es esto y es esto y es esto. Con las nuevas constelaciones, que es muy potente, la persona ya no se le traduce porque lo está mirando. Simplemente es lo observas, lo ves y las personas dicen, sí, ya entendí, ya vi lo que me sucedió, ahora ya lo entiendo, ya vi dónde estaba. En las tradicionales era, ya no puedes, ya no hagas nada, ya se solucionó. En las nuevas es, ya te diste cuenta dónde estabas, ya estás empoderado y ya tienes rumbo y dirección hacia dónde te tienes que dirigir. Suele suceder que un consultante no esté viendo o no quiera ver lo que está sucediendo como parte de esa resistencia. Eso sucedía mucho en las tradicionales, las constelaciones tradicionales, donde la persona, el facilitador, se convertía en el estado padre y veía a la persona que mi hijito mira y de la mano. Y Bert Hellinger era muy determinante y muy firme en esto, ya hablábamos de estos estados, ¿ok?
Desde un momento que la persona, el consultante de las nuevas constelaciones, perdón, el facilitador de las nuevas constelaciones acompaña, eh, está atento a que si la persona está dispuesto o no está dispuesto. Si no está dispuesto, no podemos trabajar con ella. Pero obviamente se le va a dar un acompañamiento y vamos a hacer que la persona simplemente esté atenta y con todo el taller va a estar atenta no porque le digamos nosotros, sino va a estar atenta porque va a poder mirar, va a poder observar, va a poder entender. Aunque tomes ayahuasca, aunque hagas cursos, aunque hagas un retiro, aunque te vayas a la India, aunque hagas constelaciones, si tú no estás desde el estado adulto queriendo sanar con esa decisión firme, no va a pasar absolutamente nada, porque el adulto es el que decide y desde la decisión, el de yo decido es cuando se hace todo este trabajo para poder tener eh, el éxito en una constelación. De lo contrario, no va a suceder. Excelente, Pedro. Yo estoy muy de acuerdo con una frase que dijiste casi al principio. Me enamoré de las constelaciones. A mí me pasó lo mismo en su momento, sí, porque es maravilloso, muy denso. Y ya que estás hablando de la responsabilidad del consultante de querer sanar, de que tenga esa mirada adulta, ¿sí? Y para entrar dentro de uno de los temas que están dentro del título, los órdenes del amor. ¿Qué me quieres decir sobre esto? Referente a los órdenes del amor, esto era como una parte de introducción. De hecho, hay un libro que escribió Bert Hellinger antes en las constelaciones tradicionales y fue El Pilar, que Bert Hellinger lo trajo. Bert Hellinger vivía es alemán y dio su servicio como sacerdote católico jesuita con una tribu en África, en los zulúes, con los zulúes. No era cualquier sacerdote, tenía una alta jerarquía, pero empezó a observar que esta tribu no se enfermaba ni física, ni mental, ni emocionalmente. Y a ver, Hellinger le llamaba mucho la atención qué era lo que ellos hacían. Y simplemente al empezar a ver sus dinámicas, al empezar a ver cómo todos estaban en una unidad perfectamente hecha, según su estructura, desde las jerarquías, desde el que había nacido hasta el más sabio y antiguo, a esto Bergelinger le denominó los órdenes del amor y no las órdenes. Muchas veces he entendido a que una orden, ve por el pan, haz esto, esto está prohibido, hay que hacer esto. Estas son las ordenanzas. Los órdenes es, y de la misma forma como tú acomodas en tu casa después de un día de fiesta y todo está en armonía. Los órdenes del amor es la armonización y son tres. El primero de estos es el derecho a la pertenencia. Todos pertenecen vivos y muertos y en esta tribu todos sabían que quién era hasta 5, 10, 15, 20, 25, hasta 30 generaciones tenían las historias que cantaban en canciones o habladas de sus ancestros, cosa que nosotros dentro de este marco social hemos perdido. Ni siquiera muchas veces sabemos de papá, sabemos de los abuelos, sabemos de los bisabuelos, sabemos de alguien y en esta pertenencia todos pertenecen vivos y muertos. Y esto es muy importante. Si alguien falta en el sistema, tiene que ser visto y reconocido. Y alguien va a tomar un elemento del sistema para colocar a quien no ha sido visto y reconocido hasta que se muestre en el sistema. Y este es el primer orden, lo que viene siendo la pertenencia. ¿Ok? El segundo orden es la jerarquía. Quien llegó primero tiene prioridad. ¿Quién llegó antes que nosotros? Llegó nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestro papá, nuestra mamá, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas. Y tienen una función, la función de dar vida y de nutrir. Y nutrir ya sea en la educación, nutrir en la guía, en el acompañarnos hacia un rumbo, hacia un destino. En esta guía que nos dan nuestros padres, muchas veces nosotros perdemos nuestro lugar, por eso es órdenes para volver a acomodarnos en nuestro lugar. Cada vez que nosotros queremos educar a papá o a mamá, nos ponemos por encima de ellos y nos colocamos como si nosotros fuéramos
sus progenitores. ¿Y qué hace esto? Perdemos nuestro lugar, ¿ok? Y entramos luego en conflicto y no sabemos ni quién somos en la vida. Y más si cuando educamos a la pareja, a la esposa o al esposo, nos convertimos en sus padres y de pronto ya no hay sexualidad. Y ya ganaste un hijo o una hija. Y es muy pesado para esto. Esto es la jerarquía. Quien llegó primero tiene prioridad. Y esto también Bergelinger lo llevó incluso y lo mostró que esto era también dentro en el marco social, ¿ok? En el lugar donde llegaste. A mí me pasaban anécdotas que yo estaba peleado con Estados Unidos, me fui a vivir allá y cada vez que cruzaba la línea me detenían y me hacían la vida imposible y yo enojados porque no respetaba que aunque fueran anglosajones, ellos habían llegado antes que yo. Hasta que entro a este mundo y empiezo a comprender y cada vez que cruzo la línea les honro infinitamente a todos, a los nativoamericanos, a los anglosajones que llegaron después, a los afroamericanos, a los mexicoamericanos que una parte estuvieron, pero como yo llegué después, y te puedo decir que casi casi me ponen una alfombra roja. Y bueno, el tercer orden es el de dar y el recibir. En este equilibrio es dar y tomar. Muchas veces o damos de más o tomamos de más y es cuando viene un rompimiento. Cuando en la pareja alguien da de más, alguien da de más, alguien da de más y la mujer lo que hace es, le enseñaron por educación que tiene que hacer todo en la casa y ahorita ya se invirtieron los roles y solamente y hace en la casa y aparte tiene que trabajar. Se rompe este equilibrio entre el dar y el tomar, ¿ok? Y lo que va a hacer esa persona en el inconsciente y en lo profundo, buscarse a alguien para salirse de ahí porque ha recibido de más. Y Bergelinger dice, de lo bueno hay que dar un poco más, pero de lo malo hay que dar un poco menos para que no se convierta en venganza. Tú me gritas y yo te grito para que se mantenga este equilibrio. Y es lo que hacían en esta tribu. Por eso no había enfermos ni físicos, ni mentales, ni emocionales. No tenían internet, no tenían medicamentos, no tenían absolutamente nada más que tenían una alta conciencia, que a él esto le denominó los órdenes del amor. Pedro, qué interesante lo que planteaste es esto, lo del dar y recibir, aparte de los dos órdenes principales, este, que justamente las constelaciones y las nuevas constelaciones están orientadas en virtud de un femenino masculino cultural, ¿cierto? Donde de alguna manera también se sigue respetando eso, más allá de que estamos en una cultura que a veces la mujer tiene que ser más que el hombre, o que el hombre tiene que ser más que la mujer, o donde no pueden encontrar un equilibrio. Entonces, culturalmente también hay un respeto también por la cultura, en el sentido, el hombre o la parte masculina cumple una función y la parte femenina o la mujer cumple otra función. Sí, totalmente, totalmente. Bien, estamos en un universo dual donde existe el día y la noche, cumple cada uno su función. En muchas ocasiones entramos en este conflicto, ¿quién es más? Pero más bien, ¿cuál es la función de cada uno sin entrar en estos términos de que la mujer tiene que estar en la casa o el hombre tiene que hacer esto? No, sino simplemente es la polaridad y van cambiando los tiempos y va cambiando. Si hay algo en las constelaciones familiares, el trabajo de todas de las constelaciones familiares tradicionales, las nuevas constelaciones, es lo siguiente, ¿ok? En esta parte del primer orden de pertenencia es todos pertenecen, no se excluye a nadie, no excluimos a nadie. Las constelaciones, lo que sí quiero dejar esto que el maestro Bergelinger lo enseñó de la mano y en todo momento nos lo dijo, es las constelaciones familiares va más allá de una terapia, es una filosofía de vida. Cuando esta filosofía de vida lo llevan a tu propia vida, vas a poder ver y vas a poder simplemente salir de esas dinámicas que estaban estructuradas. Quiero aclarar que toda esa historia que nosotros repetimos, ¿ok? Está en el inconsciente, en los patrones, no es determinante, ¿ok? Es decir, viene a través del ADN. Nosotros, así como obtuvimos los ojos, la piel, la fisonomía, nuestras emociones, sentimientos, vamos a replicar.
pero las replicamos en las tradicionales, constelaciones tradicionales lo usaban como que eran las maldiciones y no, no son maldiciones, es la parte que yo tomo, ¿ok? De lo no resuelto de mi sistema familiar para yo llevarlo a la evolución. Y a esto es el trabajo de las nuevas constelaciones, para que puedas evolucionar, para que tu sistema familiar pueda estar en paz y tú puedas ir a la vida en tu propia elección. Y la primera elección es desde el adulto. Yo elijo hacerlo diferente que mi papá, es decir, elijo hacerlo diferente que mi mamá, y no significa que yo sea mejor que ellos o me ponga por encima de ellos. Excelente, Pedro. Pedro, vamos a ir cerrando un poco Ujú. la charla. Seguramente te vamos a volver a invitar para un próximo evento. También hay una posibilidad de hacer un evento con gente participando, que también pueden hacerte consultas. Pedro, ¿dónde podemos encontrarte? Me pueden encontrar justamente allí en las redes sociales que tengo, que aparecen. También dentro de estas redes sociales se meten ya sea a mi página, eh, eh, ya sea Instagram, Facebook, la página de seguidores, que también estoy ahí. Y ahí también igual voy a dejar mi teléfono con todo gusto. Tenemos formaciones, lo más reciente porque ha cambiado mucho, ahorita ya de pronto le llaman constelaciones chamánicas, constelaciones del agua, constelaciones, respetamos mucho a Bergelinger. Constelaciones con el agua, por ejemplo, también. Sí, constelaciones con cabellos, yo respeto, todos pertenecen, pero como seguí de la mano a Bergelinger y vi todo el amor que dejó, así tal cual, damos también estas formaciones de toda la enseñanza que dejó el maestro directamente. ¿Ok? ¿Das sesiones personales también, ya sean personales o en forma Sí, online? sí, también hacemos sesiones personales de constelaciones. Hay constelaciones ya individuales que pueden ser vía Zoom, eh, desde por teléfono. Antes se usaba y con esto la pandemia fue el empuje que nos dio a muchos que nos negábamos porque yo me negaba y nos dio y nos abrió a la cuarta dimensión que estamos ahorita en este momento. Bueno, Pedro, muchas gracias. Agradecemos a todos los que están aquí viendo el video. Así que nos estamos viendo en una próxima charla. Pedro, muchas gracias. Gracias, Adrián. Gracias y agradezco siempre, siempre es un gusto y te aprecio.